Buenas noches, amada iglesia. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de volvernos a encontrar a través de este medio, con el propósito de escudriñar su palabra, de recibir su revelación y que esto se convierta también en herramientas para compartir el evangelio, para enriquecer también nuestra conversación, porque no olviden que somos comunicadores de su evangelio. Así que yo espero que lo que hoy vamos a meditar también pueda ayudarte en tu ministerio y en tu forma de expresar tu fe. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios a través de la oración. Señor, gracias por la vida y gracias por este día, por permitirnos respirar, por permitirnos trabajar, convivir. Gracias por los momentos tristes como por los momentos alegres, porque lo más importante es que tú estás con nosotros en todo momento. Pido tu dirección y tu guianza en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús lo pido. Amén. Te invito a que abramos la escritura en el libro de Romanos, en la epístola de Romanos, en el capítulo 11, y que este pasaje y los versículos que vamos a estar leyendo nos puedan ayudar a tener una comprensión del plan de Dios, de lo que representa la nación de Israel para Dios, como nosotros, el pueblo gentil, como se nos conoce en la Biblia, y que podamos a través de esta lectura comprender el plan maravilloso que Dios tiene de salvación, porque Él desea que nadie se pierda. Te invito a que leamos Romanos 11, del 1 al 10. Dice así la palabra de nuestro Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Los que buscaban Israel lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Así dice la palabra de nuestro Dios. El tema de esta noche es la salvación. Es el tema central de Jesucristo. Es el mensaje de Dios a través de los 66 libros de la Escritura. La salvación. Pero, ¿salvación de qué? Creo que esa es una de las preguntas que nos pueden hacer. Tenemos que tener muy claro que así como hay leyes físicas, hay leyes espirituales. Dios se mueve precisamente bajo leyes que Él mismo ha puesto, que Él mismo ha aprobado para darle un orden a su creación, al cosmos, como a todo ser que Él ha creado.
Y cuando el ser humano le falló, cuando cayó en el huerto del Edén en la desobediencia, se quebrantó una ley espiritual que el apóstol Pablo nos la recuerda en el libro de Romanos. La paga del pecado es muerte. Así que la condición del ser humano, o nuestro destino final sin Cristo, sin esa reconciliación con nuestro Creador, es la condenación. ¿Sí? Una de las cosas que quizá ya no se predican mucho en las congregaciones evangélicas es sobre los aspectos del infierno. Es un tema que por lo general no nos gusta tocar o no queremos escuchar, pero si alguien habló y tocó aspectos del infierno fue nuestro Señor Jesús. Y si bien es cierto, como decía un poema, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, o el infierno tan temido, sino me mueves tú, decía este fragmento de poema. Y creo que precisamente algo que nosotros queremos siempre que la gente pueda entender y comprender es que no se mueva por la emoción o el sentimiento de una promesa de eternidad en el cielo o de un castigo eterno. Nosotros, y yo soy un convencido de que la gente puede tener una relación con Dios y amar a Dios, no por lo que le da o por el temor. Sin embargo, es importante tener claro que hay un destino final, que hay una eternidad que Dios ha puesto en nosotros, dice Eclesiastés, y la pregunta es, ¿dónde vamos a pasar esa eternidad? Por eso cuando se habla de salvación, se refiere precisamente a que tu alma, tu ser espiritual sea rescatado y no vaya a un lugar de condenación, a un lugar de castigo eterno que conocemos como el infierno, o el lago de fuego y azufre, que será la muerte segunda en los tiempos finales, donde ya no habrá esa oportunidad del arrepentimiento. Por eso el tema de la salvación es el tema central de la iglesia. Es precisamente predicar a Jesucristo para que la gente se pueda enamorar de Él, creer en Él, aceptarle como Señor y Salvador, y que ciertamente pueda entregarse a Él no por la promesa de un cielo o el temor de un infierno, que ambas son dos realidades. Pero creo que lo correcto es que la gente, que tú y que yo estemos enamorados de Jesucristo y no seamos movidos por una promesa o por un castigo, pero ciertamente están escritos para que tengamos conciencia de dónde podemos pasar la eternidad si no nos enamoramos y si no nos entregamos a Jesucristo. El Señor está interesado en la salvación, no quiere que nadie se pierda. Y la salvación, como dijo Jesús, ¿verdad? En el encuentro con la samaritana, entendemos que la salvación viene de los judíos. Ahí nacería el Verbo, el Dios eterno, el Emmanuel, Dios con nosotros. Ese Dios que no quiere que nadie se pierda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay una promesa de salvación. Habrá diferentes momentos, diferentes tenores, diferentes ámbitos espirituales donde se manifestará la lucha espiritual, porque hay alguien que no desea que tú alcances salvación, ni tú ni yo. Pero hoy podemos decir que, como dice el himno antiguo, alcancé salvación. Ciertamente alcancé salvación en Jesucristo. Este pasaje que acabamos de leer nos habla precisamente el apóstol Pablo para dejar muy en claro, y es algo que debemos de hacer como iglesia evangélica. Tenemos que amar a Israel.
Tenemos que bendecir a Israel, como Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. En Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros, tú y yo, somos el producto de esa bendición desde Abraham. No somos judíos de sangre. Probablemente muchos de nosotros no somos judíos. Habrá quien sí lo sea. Pero nosotros somos ahora el Israel espiritual. Somos una rama que ha sido injertada al olivo original, a la planta original. Y ese es el tiempo de los gentiles. Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de salvación. Esto no quiere decir que no haya salvación en este momento para los judíos. No, también todo el mundo tiene esa oportunidad en todo momento de la historia. Pero hoy es relevante darnos cuenta de que en el silencio del reloj profético de Dios, que se ha detenido, es el tiempo de la iglesia, de los gentiles, donde el Señor está llegando a otras naciones, precisamente para honrar la bendición en Abraham y la promesa en Abraham, para honrar lo que hizo el Hijo, como dice Isaías 53, que el Señor, refiriéndose a Jesús, el siervo sufriente, vería el fruto de la aflicción de su alma. Se refiere a la salvación. El apóstol Pablo, como israelita, deja muy en claro que no podemos menospreciar a Israel con todos sus errores o sus defectos que haya hecho Israel, o su rechazo al Mesías. Él nos vuelve a recordar que el amor de Dios es muy fuerte también para Israel como para el mundo, y que nosotros en este pasaje nos deja muy en claro que somos una generación también de gran privilegio, porque hemos alcanzado salvación. Que en este momento Israel tiene un espíritu de estupor, un adormecimiento que no le permite ver y reconocer al Mesías, a Jesús. Lo siguen esperando. Pero dice la Escritura en el versículo 25 del capítulo 11 de Romanos, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Este es un tiempo donde Dios también nos da una atención especial. Tenemos que verlo y entenderlo así. Pero que Dios tiene ojos, amor y corazón para todas las naciones y también para su pueblo. Una de las cosas que nosotros debemos de compartir en la evangelización en su momento, de acuerdo a las circunstancias, es hablar de la salvación universal, hablar de cómo el plan de salvación se origina desde el huerto del Edén, en la profecía más antigua sobre Jesús, Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Ese pasaje profético que habla de un nacimiento sobrenatural, ya que la mujer no tiene semilla, no tiene simiente. Es increíble ese versículo, la revelación que da. Así es la salvación, es sobrenatural. Y es para todos, porque Él no quiere que nadie se pierda. Habrá un momento en cuanto el reloj de Dios, reloj profético, vuelva a caminar. Y en ese momento, en tiempos difíciles, de gran y de tribulación y de gran tribulación, Israel alcanzará salvación. Los 144,000 hombres y mujeres de las tribus de Israel, como dice Apocalipsis, ellos serán los evangelistas en ese tiempo de adversidad, y vendrá un avivamiento aún en la tribulación, liderado por el pueblo de Dios, según Apocalipsis. Así que la salvación es algo que está en el corazón de Dios. No quiere que nadie se pierda. Por eso, alabemos al Señor
Y démosle gracias que Él no hace acepción de personas, que Él ha pensado en ti, en ti, en ti, en ti, en mí, y en los que a veces pensamos que no tienen derecho a la salvación. Créeme, alcanzarán salvación. Alguien alguna vez leí por ahí en algún libro que decía que a veces somos muy orgullosos, o a veces podemos caer en una soberbia espiritual de pensar que solo tú o yo seremos salvos, ¿verdad? Y cuando vemos otras personas decimos, no, esa persona no va a ser salva. Y es importante quitarnos esos prejuicios, porque el único que da la salvación es el Señor. Y decía aquel escrito, dice, cuando tengamos la oportunidad de estar ya con el Señor en la eternidad, nos vamos a llevar algunas gratas sorpresas. Y la primera de ellas será que las personas que nosotros pensábamos que iban a estar en la eternidad, no van a estar, no se encuentran ahí. Y las que pensábamos que no podrían jamás entrar a la gloria, ahí van a estar. Y decía el autor, pero la sorpresa más grande es que tú o yo estemos ahí. Y creo que esto nos invita precisamente a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Nosotros somos muy dados a enviar a la gente al cielo o al infierno. No es nuestra labor. Esa decisión, el que pesa los corazones, el que se da cuenta de la gracia que se manifestó en la vida de una persona, solamente es el Señor. Nuestra labor es predicar la salvación, crear la conciencia de ella, que la gente vaya y busque al Señor no por un premio como el cielo o un castigo como el infierno, que son reales, definitivamente. Pero creo que si la fe se fundamenta en un castigo o en un premio, entonces dejamos de ver al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Es algo que nosotros debemos enseñar en la evangelización, que la gente fije sus ojos en Cristo, como dice ese himno antiguo. Mi deseo y mi oración es que en este tiempo le enseñemos a la gente a ver a Jesús y a experimentar su salvación, porque ciertamente, como dice Hebreos, y me encanta repetirlo, Jesús es más sublime que los cielos. Espero que esta reflexión te haya ayudado, que puedas seguir meditando en ella y que hoy podamos darle gracias a Dios por la salvación, por su amor, por su entrega, y bendecir a Israel. Es algo que también tenemos que enseñarle a los nuevos creyentes, a bendecir a la nación de Israel, porque son el pueblo escogido de Dios y nosotros hemos sido injertados en esa rama de ese olivo, como dice aquí el libro de Romanos. Así que nuestro deseo es que Dios bendiga a Israel, bendecirle, orar por ellos, porque también para ellos vendrá un tiempo de evangelización. En los tiempos difíciles que habrá de enfrentar el mundo, será el tiempo de Israel, y entonces Israel será salvo. Así dice su palabra. Amén. Te invito a que terminemos este momento con una oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu salvación. Y gracias porque tu Espíritu Santo es quien nos dirige a verte a ti y fijar nuestros ojos en Cristo. No es el propósito sembrar en el corazón de la gente el horror y el terror de un castigo eterno, o sembrar en el corazón el propósito de un premio eterno. Si nosotros presentamos de esa manera el Evangelio, lo estamos haciendo en forma equivocada. La gente necesita ver a Cristo y entender de Él y fijar su vista en Él, para que lo demás sea algo secundario. Son aspectos que se tienen que conocer. Es información que la humanidad tendrá que
atesorar en su corazón, pero no son los elementos que lo deben de mover a amarte, oh Cristo Jesús. El que nos puede ayudar a amarte y enseñarnos a amar de la manera correcta es tu Espíritu Santo. Y yo pido, Espíritu Santo, que nos enseñes a amar de la manera correcta a Jesús, a confiar en Él y a fijar nuestra mirada en Él. Te amamos, Señor Jesús. Ahora te ruego, Señor, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones, en el corazón de tu pueblo. Y haz de nosotros personas que llevemos tu evangelio y prediquemos tu gracia y exaltemos a Jesucristo como Señor de señores. Ahora, Señor, que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y de nuestras familias, ahora y siempre. Amén. Que Dios te bendiga, te deseo lo mejor para el día de mañana y que tú y yo podamos llevar el Evangelio a toda criatura y que el nombre de Jesús sea exaltado. Bendiciones y la paz del Señor sobre ustedes. Amén.